Mientras la Segunda Guerra Mundial llegaba a su fin, una sombría frase recorría los frentes de batalla alemanes: disfruten la guerra, porque la paz será un infierno. Lo que parecía una advertencia pesimista se convirtió en una realidad devastadora para millones. Más de 12 millones de alemanes fueron expulsados de sus hogares en Europa del Este, enfrentando hambre, frío, violencia y trabajos forzados en uno de los mayores éxodos masivos de la historia moderna. Pero esta no fue la única tragedia. Mientras Europa intentaba sanar las heridas del conflicto, otro grupo enfrentaba el peso del colapso del régimen nazi: las esposas de los líderes nazis. Algunas de estas mujeres estaban profundamente vinculadas a la ideología de sus maridos, mientras que otras parecían vivir ajenas al horror que ocurría más allá de los muros de sus lujosas mansiones. Sin embargo, cuando el Tercer Reich se desmoronó, sus vidas cambiaron para siempre. ¿Cómo enfrentaron estas mujeres la derrota? ¿Fueron juzgadas por los crímenes de sus esposos o lograron reintegrarse a la sociedad? Exploraremos dos historias entrelazadas por el impacto de la guerra: la tragedia de millones de alemanes desplazados y el incierto destino de las esposas de los líderes nazis. Desde las decisiones en la Conferencia de Potsdam que desencadenaron el éxodo, hasta los horrores de los caminos helados y los campos de trabajo, y el juicio moral de aquellas mujeres que vivieron junto a los perpetradores. Quédate hasta el final para descubrir cómo estas historias dejaron cicatrices imborrables en Europa y en la memoria colectiva. Alemanes en Europa del Este. Una diáspora de siglos. Desde el siglo XII, miles de alemanes emigraron hacia Europa del Este en busca de mejores oportunidades. Gobernantes locales como los reyes de Hungría y los duques polacos invitaron a estas comunidades a asentarse, ofreciéndoles tierras, exenciones fiscales y autonomía administrativa. A cambio, los alemanes introdujeron técnicas avanzadas de cultivo, fundaron ciudades y rutas comerciales, y contribuyeron al desarrollo económico y cultural de regiones como Silesia, los Sudetes y Transilvania. Durante el periodo conocido como Ostsiedlung, los alemanes prosperaron y se integraron parcialmente con las culturas locales, aunque mantuvieron una identidad étnica propia. Para el inicio de la Segunda Guerra Mundial, casi 17 millones de alemanes vivían fuera de las fronteras de Alemania, desempeñándose como pilares económicos en muchas regiones. Sin embargo, con el ascenso de los nacionalismos en el siglo XX, estas comunidades comenzaron a ser vistas con recelo, especialmente después de que Hitler instrumentalizó a las poblaciones germánicas en su expansión territorial. Al final de la Segunda Guerra Mundial, las comunidades alemanas en Europa del Este se convirtieron en el blanco de represalias y políticas de limpieza étnica. Los crímenes del régimen nazi dejaron un profundo resentimiento en los pueblos vecinos, y los alemanes, aunque muchos no estuvieran vinculados al nazismo, fueron percibidos como culpables colectivos. Las atrocidades cometidas por el Tercer Reich, masacres, ocupaciones y genocidios, provocaron un deseo generalizado de venganza. En la Conferencia de Potsdam de 1945, las potencias aliadas acordaron redibujar las fronteras europeas y crear estados homogéneos étnicamente. Este proceso implicaba la expulsión de minorías como los alemanes en Polonia, Checoslovaquia y Hungría. En Checoslovaquia, los decretos de Beneš legalizaron la expropiación de propiedades alemanas y su expulsión. Stalin, por su parte, utilizó estas políticas para consolidar el control soviético en Europa del Este, redistribuyendo tierras entre las clases bajas y eliminando cualquier influencia germana en su esfera de poder. Se estima que 2 millones de alemanes murieron durante las expulsiones forzadas debido al hambre, las enfermedades y los abusos en las rutas de traslado. ¿Qué sucedió con estas personas cuando se les arrebató todo?
cómo sobrevivieron a una expulsión forzada que marcó sus vidas. La huida hacia el oeste. En 1944, el avance del Ejército Rojo hacia Berlín marcó el inicio de un éxodo desesperado para millones de alemanes que intentaron escapar hacia el oeste. Familias enteras, aterradas por los rumores de represalias soviéticas, emprendieron largos viajes a pie, en trenes abarrotados o en carromatos improvisados. Las temperaturas bajo cero y las tormentas de nieve eran un enemigo constante. Niños pequeños, ancianos y heridos quedaban abandonados al borde de los caminos, incapaces de seguir adelante. En su huida, los refugiados enfrentaron bombardeos, saqueos y violencia por parte de las fuerzas soviéticas y las milicias locales. Se estima que más de 600.000 personas murieron durante estas travesías debido al frío, el hambre y las enfermedades. Sin embargo, algunos lograron llegar a Alemania Occidental, donde enfrentaron nuevas dificultades como la falta de refugio y el rechazo social. Otros no tuvieron tanta suerte. Fueron capturados y enviados a campos de trabajo forzado, marcando el fin de su intento por sobrevivir. Para los alemanes capturados, el final de la guerra no significó el fin de su sufrimiento. Miles fueron deportados a campos de trabajo en Siberia, Polonia y Yugoslavia, donde las condiciones eran inhumanas. En Siberia, los prisioneros trabajaban en minas de carbón y bosques bajo temperaturas que alcanzaban los menos 30 grados Celsius, con apenas un mendrugo de pan al día para sobrevivir. Los campos yugoslavos eran especialmente brutales. Cerca de 50.000 alemanes murieron allí debido a las torturas, ejecuciones sumarias y la falta de atención médica. Muchos prisioneros fueron sometidos a jornadas de trabajo de más de 12 horas, sin equipo adecuado, lo que provocaba agotamiento extremo y muerte por enfermedades. A pesar de estas condiciones, algunos lograron sobrevivir, resistiendo con actos de solidaridad entre prisioneros o aferrándose a la esperanza de regresar algún día a sus hogares. Estos testimonios de resiliencia, aunque escasos, son un recordatorio del inmenso costo humano de las políticas de posguerra. ¿Cómo lograron algunos sobrevivir a estas condiciones inhumanas y regresar para contar su historia? La llegada de los refugiados a Alemania Occidental. Los alemanes expulsados que lograron llegar a Alemania Occidental encontraron un entorno hostil y precario. La mayoría llegó sin bienes materiales y tuvo que enfrentarse a la pobreza, el hambre y el rechazo social por parte de los residentes locales, quienes los veían como una carga económica. A pesar de esto, los refugiados jugaron un papel crucial en el renacimiento económico de Alemania Occidental tras la Segunda Guerra Mundial. Muchos trajeron consigo habilidades agrícolas y artesanales que ayudaron a revitalizar sectores clave de la economía. Regiones como Baviera y Hesse se convirtieron en puntos de asentamiento para miles de estas familias, transformándose en polos económicos importantes gracias a su trabajo. Mientras Alemania Occidental vivía un proceso de reconstrucción y eventual prosperidad, los países que habían expulsado a los alemanes, como Polonia y Checoslovaquia, quedaron marcados por una dependencia del bloque soviético, con economías debilitadas y pobreza generalizada. En los países que llevaron a cabo las expulsiones, las consecuencias fueron tanto políticas como sociales. Polonia y Checoslovaquia, al igual que otros estados de Europa del Este, se convirtieron en satélites de la Unión Soviética, lo que significó décadas de control autoritario y una economía planificada que limitaba el crecimiento y el desarrollo. Las tierras confiscadas a los alemanes fueron redistribuidas entre los habitantes locales y nuevos colonos. Sin embargo, esta redistribución no siempre fue equitativa ni eficiente, generando tensiones internas y resentimiento entre la población. Además, la eliminación de comunidades enteras de alemanes rompió estructuras sociales y económicas que habían sido fundamentales en estas regiones durante siglos. La expulsión masiva dejó un vacío difícil de llenar
y las regiones que alguna vez fueron centros de prosperidad quedaron estancadas en la pobreza y el subdesarrollo. ¿Fue esta reconfiguración étnica realmente efectiva para evitar futuros conflictos o solo sembró nuevas divisiones? Vida pública y privada en el régimen nazi. El régimen nazi no solo cambió la estructura política de Alemania, también construyó un universo de poder y privilegio que envolvía a sus líderes y a sus familias. Las esposas de los jerarcas nazis vivieron en un mundo de privilegios y lujos. Sin embargo, aunque algunas parecían estar al margen de las decisiones políticas, otras se integraron activamente en el sistema, apoyando a sus esposos en sus posiciones de poder. Esta dualidad en sus roles dentro del régimen plantea preguntas sobre su implicación y responsabilidad. Eva Braun y Magda Goebbels. Dos caras de la lealtad y la negación. Eva Braun, esposa de Adolf Hitler, vivió junto a él en una relación privada, casi apartada de la vida política pública. Su papel era, en gran medida, invisible para el mundo exterior. La mayor parte del tiempo, Eva Braun se dedicaba a actividades personales como la fotografía, mientras evitaba involucrarse en la política del Reich. Sin embargo, su decisión de acompañar a Hitler hasta el final y casarse con él en los últimos días en el búnker de Berlín demuestra una lealtad inquebrantable, hasta el punto de morir a su lado. En contraste, Magda Goebbels, esposa de Joseph Goebbels, ministro de propaganda, era una figura pública que respaldaba activamente las decisiones políticas de su esposo y del Führer. En los últimos días de la guerra, su decisión de terminar con la vida de sus propios hijos antes de rendirse es un acto que resuena como una trágica y horrenda expresión de lealtad al régimen. Magda era la madre del ideal nazi, y su final trágico mostró hasta qué punto estaba consumida por la ideología del régimen. Otros casos menos conocidos, como Ilse Hess y Emmy Göring. Ilse Hess, esposa de Rudolf Hess, era conocida por su radicalismo incluso dentro del régimen nazi. Cuando su esposo fue encarcelado en el Reino Unido, Ilse mantuvo una lealtad ideológica sin cambios, defendiendo las ideas nazis hasta su muerte en 1995. Emmy Göring, esposa de Hermann Göring, vivió con él en un lujo extremo, siendo casi una primera dama de Alemania debido a la alta posición de su esposo en el partido. Sin embargo, cuando terminó la guerra, el mundo que conocía se desmoronó y tuvo que enfrentar una nueva realidad sin su esposo, quien había sido condenado en los juicios de Nuremberg y se suicidó antes de ser ejecutado. Estas mujeres también cumplían con la función de iconos del rol femenino en la sociedad nazi. Al casarse con figuras prominentes del régimen, representaban el modelo de la mujer alemana, leal, dedicada a la familia y fiel al nacionalsocialismo. Sus vidas y su modo de actuar proyectaban el ideal de lo que una esposa nazi debía ser, influyendo no solo en sus familias, sino también en la sociedad alemana de la época. La inevitable derrota y sus efectos inmediatos. Cuando Alemania comenzó a perder la guerra, el impacto sobre las familias de los líderes nazis fue devastador. El colapso del régimen no solo significaba la derrota de una ideología, sino la pérdida de todo un estilo de vida. Las esposas de los jerarcas enfrentaban un cambio radical. De tener acceso al poder pasaron a convertirse en fugitivas, viudas o prisioneras de guerra. El impacto del suicidio de los líderes en las esposas sobrevivientes. En los días finales del Tercer Reich, varios líderes nazis, incluyendo Hitler, Himmler y Goebbels, eligieron el suicidio. Estas decisiones dejaron a sus esposas y familias en un limbo. Por ejemplo, Eva Braun, quien se casó con Hitler justo antes de morir, optó por seguirlo hasta el final, simbolizando su lealtad hasta la última consecuencia. Con la captura de Alemania por los aliados, varias esposas de los jerarcas nazis fueron detenidas y llevadas a interrogatorios. Emmy Göring, por ejemplo, fue arrestada y sufrió un juicio público donde se la responsabilizó de sus asociaciones con el régimen.
Aunque no todas fueron juzgadas por crímenes de guerra, muchas enfrentaron interrogatorios intensivos y un fuerte rechazo social. Para estas mujeres, la derrota fue mucho más que una pérdida política. Perdieron sus familias, su identidad social y su estatus. El estigma de ser esposas de criminales de guerra las marcó, y muchas vivieron con el peso de la culpa, el desprecio público, o en algunos casos, la total negación de cualquier responsabilidad. Adaptación a la nueva realidad y las estrategias para sobrevivir. Después de la guerra, el destino de estas mujeres varió drásticamente. Algunas fueron encarceladas o quedaron bajo vigilancia de las autoridades aliadas. Otras lograron escapar de la atención pública, reinventándose bajo nuevas identidades o en regiones donde nadie las conociera. Reintegración en la sociedad y los intentos de justificar el pasado. Algunas esposas, como Ilse Hess, mantuvieron una posición radical y nunca repudiaron el nazismo. Ilse, en particular, defendió hasta su muerte la inocencia de su esposo Rudolf y continuó promoviendo sus ideas. Este caso resalta el desafío de la desradicalización y la reintegración de quienes estuvieron tan profundamente inmersos en la ideología. Margarete Himmler, esposa de Heinrich Himmler, intentó distanciarse de su pasado, pero su hija, Gudrun, se convirtió en una figura polémica, ya que continuó defendiendo la memoria de su padre y justificando su legado nazi. Este caso plantea preguntas sobre cómo el entorno familiar puede influir en la percepción de los crímenes y en la visión histórica. La sociedad alemana de posguerra se debatía entre la reconstrucción y la purga del pasado nazi. A pesar de que la mayoría de estas mujeres no fueron juzgadas formalmente por crímenes de guerra, su asociación con los líderes nazis les impuso una condena social. Algunas lograron adaptarse a la vida civil, mientras que otras fueron constantemente estigmatizadas o rechazadas. La Segunda Guerra Mundial dejó cicatrices que aún resuenan en la historia moderna. Desde la expulsión masiva de millones de alemanes tras el conflicto, hasta el incierto destino de las esposas de los líderes nazis. Estos eventos nos recuerdan que la paz no siempre es el final del sufrimiento, sino el inicio de nuevos desafíos. Por un lado, la expulsión de los alemanes del Este, nacida del resentimiento y las decisiones políticas en busca de equilibrio, resultó en una tragedia silenciada que dejó a millones enfrentando hambre, violencia y desplazamiento. A pesar de este dolor, aquellos que sobrevivieron demostraron una resiliencia admirable, contribuyendo al resurgimiento de Alemania Occidental y dejando un legado que no debemos olvidar. Estos episodios nos dejan preguntas importantes. ¿Fue la expulsión masiva un acto de justicia o una tragedia innecesaria? ¿Deberían las esposas de los líderes nazis haber sido juzgadas o eran víctimas de las circunstancias? Comenta tu opinión, queremos saber lo que piensas. Suscríbete al canal para descubrir más capítulos poco conocidos de la historia. Participa, comparte tus reflexiones en los comentarios y ayúdanos a seguir explorando estos temas complejos.